Bueno, buenos días. En el video de hoy vamos a continuar con la bolilla 10. Lo que voy a explicar en este video es la segunda parte de la bolilla 10, que sería el punto número 2. Y vamos a continuar entonces con todo el proceso del concurso preventivo. Ahora bien, antes de ingresar al punto 2 de esta bolilla 10, quiero dejar en claro algún aspecto porque en el video anterior, si ya lo vieron, advierten que al final se me cortó, entonces no pude concluir. Por eso quería hacer una pequeña aclaración. Hay algunos supuestos que yo mencioné a lo largo de toda la explicación del acuerdo preventivo judicial que iban a tener como consecuencia la declaración de la quiebra. Por ejemplo, el artículo 43, cuando no se hacía pública la propuesta 20 días antes de que finalice el periodo de exclusividad, y el artículo 46 en lo que se refería a el supuesto que el deudor no hubiera alcanzado las conformidades. En ambos casos, la consecuencia iba a ser la quiebra indirecta, ya sea porque no se exteriorizó la propuesta o porque no se alcanzaron las mayorías de los acreedores. Esto es así, ello es correcto, pero acá hay que hacer una pequeña salvedad. Está siempre latente la posibilidad de acceder al supuesto del artículo 48, que es el salvataje. Todavía no lo hemos explicado este procedimiento y de hecho va a ser explicado en un video a continuación por otro profesor. Se va a desarrollar todo lo que es el salvataje y es otra opción que da la ley para evitar ir a la quiebra. Entonces, en estos dos supuestos, si bien trae como consecuencia la quiebra indirecta, ello es en la medida que ese concursado no puede acceder a esta otra opción legal, que es lo que se conoce como salvataje y está regulado en el artículo 48. Bien, bueno, quería hacer esta aclaración antes de empezar a hablar de lo que corresponde en este nuevo video. Bueno, una vez que se ha dictado la resolución del artículo 49, en función de la cual el juez declaraba que se habían alcanzado las conformidades necesarias y reguladas en el artículo 45, ¿se acuerdan? Esta doble mayoría de persona y de capital, la mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representan las 2/3 partes del capital computable en cada categoría. Viene un nuevo proceso, una nueva etapa, que es la etapa de las impugnaciones. Bien, dentro del plazo de 5 días hábiles judiciales desde que queda notificada al Ministerio de Ley esta resolución del artículo 49, se abre la etapa de impugnaciones. Es decir, tenemos la posibilidad de impugnar este acuerdo que alcanzó las mayorías legales y de esta manera evitar que el juez lo homologue y en consecuencia declarar en quiebra al concursado. ¿Quiénes están legitimados para interponer una impugnación? En primer lugar, debemos decir que los legitimados son los acreedores que tienen derecho a voto, es decir, aquellos que han votado, que han participado en esta primera etapa de acuerdo. ¿Quiénes eran aquellos que tenían derecho a voto? Bueno, esto lo tenemos que relacionar con el artículo 36 infine, que lo habrán estudiado cuando vieron verificación de crédito. La última parte del artículo 36 hablaba de que esta sentencia de verificación iba a surtir pleno efecto y es definitiva a los efectos del cómputo de la mayoría y la base para el acuerdo. Es decir, que los acreedores que surgen de la sentencia de verificación, aquellos que han sido declarados verificados y admisibles, son los que van a ser tenidos en cuenta para poder votar el acuerdo. Estos acreedores con derecho a voto, los que fueron declarados verificados y admisibles en la sentencia de verificación, sumado a aquellos acreedores que esos son los quirografarios, ¿no? Entonces vamos a sumar a aquellos acreedores que tenían un privilegio pero que renunciaron a su privilegio a los efectos de formar parte de una de las categorías. A estos acreedores, que son los que tienen derecho a voto, se van a sumar a los efectos de la legitimación de la impugnación los acreedores que hubieran presentado incidentes de verificación tardía o incidentes de revisión. Bien, entonces todos estos acreedores son los legitimados para impugnar el acuerdo. Solo van a estar legitimados siempre acreedores quirografarios, salvo que el acuerdo incluya a un acreedor con privilegio. En ese caso también van a estar legitimados estos mismos. Pero no está legitimado para impugnar el acuerdo ni el síndico ni el comité de control, salvo por supuesto los acreedores quirografarios que forman parte del comité. Bueno,
Con relación a las causales de impugnación, tenemos que los podemos agrupar en tres categorías. Podemos hablar de causales subjetivas, objetivas o formales. Con relación a las causales objetivas, son aquellas que no necesitan ningún tipo de intención o conocimiento. Podemos decir que hay dos causales. El error en el cómputo de las mayorías, es decir, cuando se incluyó a los efectos de computar los acreedores que formaron la mayoría necesaria a un acreedor, por ejemplo, que estaba excluido. ¿Se acuerdan que en el video anterior habíamos hablado de quiénes eran los acreedores que quedaban excluidos? La misma ley lo regula. Entonces, un error en el cómputo de la mayoría, o la otra causal puede ser falta de representación de acreedores que concurren a formar la mayoría en las categorías. Es decir, algún defecto o ausencia de mandato. Esta sería una causal objetiva y va a ser procedente siempre y en la medida que la mayoría se pueda ver afectada con esta causal. Es decir, que si yo, por ejemplo, veo que hay un error en el cómputo de la mayoría y que corresponde no computar a 2 o a 3 acreedores, eso va a ser interesante a los efectos de que esos 2 o 3 acreedores impliquen que no se alcance la mayoría. Porque por más de que yo saque a estos acreedores que estuvieron mal computados, si igual yo alcanzo la mayoría legal del 45, es como que no tiene sentido el plantear la impugnación. ¿Bien? No va a tener consecuencias prácticas, digamos. En segundo lugar, tenemos causales de índole subjetivas. Estas son aquellas en las cuales vamos a exigir que haya fraude de por medio. ¿Fraude a los efectos de qué? De exagerar el pasivo o de ocultar o exagerar el activo. Es decir, cuando se denuncian bienes que no existen o bienes de más, o se denuncian deudas inexistentes. ¿Bien? Y por último tenemos aquellas causales formales, es decir, cuando se advierte que hubo un defecto en orden a las formalidades que exige la ley. ¿Se acuerdan que en el video anterior también habíamos hablado de qué formalidades exigía la ley? Tenía que presentarse la conformidad por escrito, con la transcripción de la propuesta y con la firma certificada, ya sea por escribano o por la autoridad judicial o administrativa. Bueno, cuando advertimos algún defecto formal, también puede ser una causal de impugnación. Estas 5 causales distribuidas, o si se quiere clasificadas en objetivas, subjetivas y formales, son las que están previstas en la ley. Sin embargo, también podemos considerar como otra causal de impugnación la que está prevista en el artículo 52, inciso 4, que si bien es un parámetro que debe tener en cuenta el juez a la hora de homologar el acuerdo, y me estoy refiriendo a que la propuesta nunca debe ser abusiva o en fraude a la ley, este parámetro también lo podemos incluir acá como una causal de impugnación. Entonces, de la misma manera que el juez no va a poder homologar un acuerdo abusivo o en fraude a la ley, los acreedores también deben tener la posibilidad de impugnar un acuerdo preventivo cuando ellos adviertan que hay cierto abuso o fraude a la ley en este acuerdo que pretende ser homologado. Bien, entonces, más allá de estas 5 causales de impugnación, podemos incorporar a el acuerdo abusivo en fraude a la ley como también una causal de impugnación que puede ser planteada por los acreedores que ya hemos dicho que están legitimados. Bueno, con relación al trámite, la ley no prevé un trámite especial. Por lo tanto, o como consecuencia de ello, le vamos a aplicar el trámite incidental que está regulado en el artículo 280. Este trámite tiene como consecuencia que solo va a ser apelable la resolución que pone fin al incidente. Y este trámite incidental de impugnación se va a entablar en contra del concursado y el síndico va a ser parte necesaria en este proceso. Con relación a la resolución que resuelva la impugnación, vamos a tener 2 alternativas. O se hace lugar a la impugnación y en consecuencia se declara la quiebra indirecta porque se considera que hubo una causal que afecta a la homologación del acuerdo, o por otro lado el juez considera que debe rechazarse la impugnación y en consecuencia homologar el acuerdo preventivo. Bien, estas serían las 2 alternativas. Hacemos lugar a la impugnación o la rechazamos, con la consecuencia quiebra u homologación del acuerdo en su caso. En ambos supuestos, la resolución va a ser apelable.
¿Quién va a poder apelar? Aquella persona que se sienta agraviada por la resolución del juez. Si decimos que el juez hace lugar a la impugnación y declara la quiebra, entonces quien va a poder apelar va a ser el concursado, que se va a convertir en fallido. Por su parte, si el juez rechaza la impugnación y homologa el acuerdo, quien va a estar legitimado para apelar va a ser aquel acreedor impugnante. Aquel acreedor que interpuso la impugnación va a ser el legitimado para apelar la resolución del juez mediante la cual se rechazó la impugnación y se homologó el acuerdo. Bueno, esto con relación a la posibilidad de impugnar el acuerdo preventivo. Ahora corresponde hablar sobre uno de los aspectos más interesantes de esta bolilla y de todo el programa, que son las facultades homologatorias del juez, regulado a partir del artículo 52. Una vez que pasamos la etapa de las impugnaciones, viene la etapa fundamental en la cual el juez debe analizar el acuerdo que el concursado ha celebrado con sus acreedores. Aquella propuesta que alcanzó las mayorías del 45, que obtuvo las conformidades, tiene que pasar por un control judicial, es decir, que tiene que ser controlado por el juez a los efectos de su posterior homologación. Con relación a este control judicial, debemos comenzar por decir que las facultades del juez no van a limitarse a un control meramente formal. El juez no va a hacer solo un control formal o extrínseco de la propuesta que alcanzó las mayorías, sino que va a ir un poco más allá. Y esto se da en función de las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo este artículo 52, en el cual hoy en día advertimos que el control judicial incluye tanto un control formal o extrínseco y un control sustancial o intrínseco. ¿Y por qué digo que hay un control sustancial o intrínseco? Porque el juez, previo a todo y como primer paso, debe comenzar por verificar si esa propuesta de acuerdo que alcanzó las mayorías, ese acuerdo que se propone, es abusivo o en fraude a la ley. Y esto está regulado en el artículo 52, inciso 4. Si bien es el último inciso de este artículo que está tratando las facultades homologatorias del juez, es lo primero que el juez debe analizar. Si el acuerdo es abusivo o en fraude a la ley. Es lo primero que debemos analizar. Por eso hablamos de un control sustancial. El juez no debe ingresar en analizar la conveniencia del acuerdo. No va a hacer un análisis de mérito para ver si este acuerdo conviene o no a los intereses del concursado. Se tiene que limitar a un análisis formal y sustancial. Ahora bien, con relación a este control sustancial y a esta verificación para evitar que el acuerdo sea abusivo o en fraude a la ley, tenemos que tener en cuenta que un acuerdo va a ser abusivo cuando sea violatorio de la buena fe, la moral, las buenas costumbres, cuando desnaturalice los derechos y obligaciones de los acreedores, cuando sea arbitrario respecto de los mismos. Y por otro lado, va a haber fraude a la ley cuando, bajo el pretexto de la aplicación de una norma, se está intentando eludir la aplicación de otra. Ahora el problema o el aspecto central de este tema es determinar cuándo un acuerdo es abusivo o en fraude a la ley. Y para ello ha sido la doctrina y la jurisprudencia a través de distintos fallos o leading case que han ido estipulando ciertos parámetros que se deben tener en cuenta a los efectos de que el juez determine si la propuesta es o no abusiva. Para ello, les recomiendo que lean y tengan muy presentes ciertos fallos jurisprudenciales como ser Línea Vanguard, Arcángel Magio, Editorial Perfil, en los cuales se ha ido estipulando ciertos parámetros a tener en cuenta por el juez que hacen a estas facultades homologatorias. Por ejemplo, en primer lugar debemos analizar siempre el valor real y actual de la propuesta, porque no es lo mismo una propuesta de acuerdo hoy en el año 2020 que en función, por ejemplo, de una espera se va a hacer efectiva de acá a 7, 8 o 10 años. Obviamente que el valor de esa propuesta con el paso del tiempo y la inflación que hoy tenemos va a disminuir notoriamente.
A su vez, también debemos tener en cuenta la relación que hay entre la capacidad de pago que tiene la concursada y la capacidad o la satisfacción de cada uno de estos acreedores. Y esto tiene que servir como una prueba del máximo esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? Como juez debemos analizar que la concursada esté dando lo más que puede. Es decir, es lo que se conoce como el máximo esfuerzo. Que no me esté ofreciendo algo que se quede a mitad de camino. Que me ofrezca lo que más puede la concursada darle a los acreedores. Y así yo voy a poder tener un equilibrio entre lo que es, por un lado, uno de los principios fundamentales del proceso concursal, que es la conservación de la empresa, y por otro lado, la solidaridad en las pérdidas de los acreedores. Tiene que haber un equilibrio entre ambos parámetros. Todos estos aspectos, como digo, son ciertos parámetros a tener en cuenta por el juez a la hora de determinar si corresponde o no homologar el acuerdo y que han sido elaborados por la jurisprudencia. Por último, es importante también señalar que la jurisprudencia y la doctrina han hablado y han dispuesto la posibilidad de lo que se conoce como la tercera vía. ¿Qué es esto de la tercera vía? Es la posibilidad que se le va a dar al concursado de una nueva oportunidad. A los efectos de evitar la quiebra, o en su caso, si corresponde este salvataje que les hablé recién del artículo 48, se le va a dar al concursado la posibilidad de volver a formular una propuesta de acuerdo. Cuando la propuesta que él ha formulado no satisface los requisitos necesarios para ser homologada por el juez, se le puede dar una nueva oportunidad, si se quiere, a los efectos de que rectifique aquellos vicios o dificultades que impedían la homologación de esa propuesta, de ese acuerdo. Por eso lo llamamos como una tercera vía. Y esto lo hemos visto en determinados fallos como Editorial Perfil o Sociedad Comercial del Plata, en el cual se admite la posibilidad de una nueva propuesta a sus acreedores, satisfaciendo estos vicios, corrigiendo estos errores o estas dificultades que impedían que ese acuerdo sea homologado. Entonces, en vez de llevar al proceso del salvataje o en vez de declarar en quiebra al concursado, le damos la posibilidad de que reformule su propuesta y ésta pueda homologarse. Por eso hablamos de lo que se puede llegar a conocer como una tercera vía. Bueno, en relación entonces a el esquema del juez a la hora de homologar el acuerdo, lo primero que vamos a hacer entonces es verificar que el acuerdo no sea abusivo o en fraude a la ley. En el supuesto de que el concursado haya hecho una propuesta única y se alcanzaron las mayorías del 45, verificado entonces, como les digo, el análisis sustancial, se homologará el acuerdo. Si no se alcanzaron las mayorías, hay que ver si corresponde o tiene la posibilidad de ir a un salvataje, y si no tiene posibilidades de acceder al artículo 48, que será explicado con posterioridad, se debe declarar la quiebra. Ahora bien, en el supuesto de que haya habido categorización de acreedores, tengo que verificar si se alcanzó o no la mayoría en cada una de estas categorías. Si se alcanzaron las mayorías del 45, se homologa el acuerdo. Si hubo categorización y no se alcanzaron las mayorías, la ley me introduce otro proceso u otra alternativa que está regulada en el artículo 52, inciso 2b, que se llama lo que se conoce como Cram-Down-Power. ¿Qué es el Cram-Down-Power? Es la posibilidad que la ley le da al juez de imponer un acuerdo y homologar un acuerdo que no ha alcanzado las mayorías del artículo 45, pero que cumple los 4 requisitos que están estipulados en el artículo 52, inciso 2b. ¿Bien? Entonces, volviendo al esquema del juez, si hubo categorización, se alcanzó la mayoría en cada categoría, homologa el acuerdo. Si hubo categorización, pero no se alcanzaron las mayorías del 45, voy a verificar si se dan o no los requisitos del Cram-Down-Power. Si se dan los requisitos del Cram-Down-Power, pese a no haberse alcanzado la mayoría del 45, homologo el acuerdo. Si no se alcanza la mayoría del 45 y no se dan los requisitos del Cram-Down-Power, corresponde entonces declarar la quiebra indirecta, salvo por supuesto la posibilidad del salvataje. ¿Cuáles son los requisitos del Cram-Down-Power? ¿Cuáles son estos 4 puntos regulados en el 52, inciso 2b? En primer lugar, para darle la posibilidad al juez de que
imponga y homologue un acuerdo que no alcanzó la mayoría del 45, es necesario que al menos las mayorías hayan sido alcanzadas en una de todas las categorías existentes, que al menos una categoría haya alcanzado las mayorías exigidas por ley. En segundo lugar, es necesario que esas conformidades representen las 3/4 partes del capital quirografario total. Es una mayoría bastante elevada, ¿bien? En tercer lugar, es necesario que no haya discriminación respecto de los acreedores disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos acreedores que están dentro de categorías que no alcanzaron las conformidades deben tener la posibilidad de incorporarse a otras categorías que sí alcanzaron las conformidades con libertad. Es decir, que estos acreedores van a elegir a qué categoría incorporarse. Repito, acreedores que formaban parte de una categoría que no alcanzó la conformidad tienen que tener libertad de elección para incorporarse en otra categoría que sí haya alcanzado esas conformidades. Y por último, el último requisito es que el pago que le va a corresponder a esos acreedores nunca sea inferior de lo que los podría haber correspondido en una quiebra posterior. Es un análisis bastante peculiar que se deberá realizar. ¿Cuánto le puede llegar a corresponder a este acreedor si se hubiera decretado la quiebra? Para que nunca en este concurso que se va a homologar un acuerdo con estas características reciba menos plata de la que le podría haber correspondido en una quiebra posterior. Es un análisis un poco particular, si se quiere decirlo de alguna manera. Bueno, continuando entonces con este proceso, el juez, en función del artículo 53, también va a tener que determinar aquellas medidas que sean necesarias para la ejecución y el cumplimiento del acuerdo. Lo tiene que estipular al homologar el acuerdo. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para hacer efectivo el cumplimiento de ese acuerdo que está homologando? Y a su vez tiene que relacionarse este artículo 53 con el artículo 59. ¿Por qué? Porque se va a mantener la inhibición de los bienes del deudor por toda la etapa que sea necesaria hasta el cumplimiento del acuerdo. Y a su vez, el juez en este momento también tiene que determinar cuáles son las garantías para el cumplimiento del acuerdo. Bien, todo esto surge del artículo 53. Y también se tiene que estipular quién va a ser el que va a controlar el cumplimiento del acuerdo. Si va a ser el síndico en el supuesto de los pequeños concursos preventivos o si se va a constituir un comité de control. También en esta sentencia que homologa el acuerdo es necesario fijar los honorarios, regular los honorarios para el síndico y sus asesores y también para los abogados del concursado. Y es muy importante este tema de los honorarios. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 54 establece que hay que pagar los honorarios dentro de un plazo de 90 días posteriores a la homologación del acuerdo o al momento del vencimiento de la primera cuota concordataria. Hay que ver qué es lo que sucede primero. Lo que vence antes es el plazo que tiene el concursado para pagar los honorarios. Repito, 90 días desde que se homologue el acuerdo o el vencimiento de la primera cuota concordataria. ¿Cuál de los dos supuestos se da primero? Va a ser el plazo que tiene el concursado para pagar los honorarios. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el artículo 54 dispone que si no cumple con esta obligación del pago de los honorarios, trae como consecuencia la quiebra indirecta, pese a que se homologó el acuerdo, ¿no? Entonces, si no se pagan los honorarios de quienes han intervenido en el proceso, síndico y abogado del concursado, trae como consecuencia quiebra indirecta. Bueno, ahora bien, uno de los aspectos fundamentales es el efecto de la homologación. Y esto presten mucha atención porque es muy, muy importante. ¿Cuál es el efecto de haber homologado un acuerdo preventivo? El efecto fundamental es la novación. ¿Qué quiere decir la novación? Esto implica que se van a extinguir las obligaciones principales a los efectos de la creación de una nueva obligación que la va a reemplazar. ¿Cómo es esto? La obligación principal, que es aquella que nacía con la sentencia de verificación de créditos, con el artículo 36, va a quedar extinguida y van a hacer una nueva obligación del acuerdo que haya celebrado el concursado con sus acreedores.
Dejamos entonces de lado el crédito que nacía de la sentencia de verificación y nace un nuevo crédito con este acuerdo preventivo celebrado entre deudor y acreedor y que ha sido homologado por el juez. Esta innovación es muy importante y tiene ciertas particularidades que la van a diferenciar de la innovación del derecho civil. ¿Por qué? Porque en la innovación concursal no van a quedar liberados o esta innovación no va a afectar, si se quiere, a los fiadores y codeudores solidarios. ¿Por qué? Porque no implica una remisión parcial de la deuda respecto de ellos que van a continuar obligados por la totalidad del crédito originario. Por eso decimos que es una particularidad que la diferencia del derecho civil en el cual la fianza como obligación accesoria seguiría la suerte del principal. Bueno, en este caso no va a suceder así y no va a causar la extinción de este otro tipo de obligaciones. No se extingue la obligación del fiador y codeudor solidario, ellos continúan obligados por la totalidad de la deuda. Bueno, entonces decimos que como consecuencia de la homologación nace una nueva obligación por la novación. Si hay una quiebra posterior, luego de la homologación del acuerdo, a la quiebra posterior, a la quiebra indirecta, vamos a ir con la obligación novada, con esta que surgió del acuerdo preventivo entre concursado y acreedores. Ya no va más la obligación que había nacido, los derechos que habían nacido con la sentencia de verificación de créditos. La innovación alcanza a todo el pasivo quirografario del deudor y lo más importante de esto es que esa innovación y este acuerdo homologado va a tener efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir esto del efecto erga omnes? Que va a producir efecto respecto de todos los acreedores de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, hayan o no participado en el acuerdo. Aunque un acreedor no participó, no votó, no se incorporó en la etapa del periodo de exclusividad a los efectos de votar y participar en el acuerdo, si ese acreedor es de causa o título anterior a la presentación en concurso, va a quedar incluido en ese acuerdo. Y esto es muy, muy importante porque es lo que caracteriza a este acuerdo. Es este efecto respecto a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. A medida que se vayan incorporando nuevos acreedores, ya sea, por ejemplo, a través de un incidente de verificación tardía, a través de recursos de revisión, a través de acciones individuales, todas las distintas alternativas que tienen los acreedores para incorporarse al proceso concursal, van a quedar atrapados por este acuerdo preventivo, hayan o no participado. Bien, entonces esta es la particularidad y el efecto más importante que va a tener este acuerdo al ser homologado. Bien, la posibilidad de aplicarse a todos los acreedores. Bueno, ¿qué pasa con los acreedores que tienen un privilegio? Habíamos hablado, ¿se acuerdan que la propuesta era facultativa para los acreedores que tenían un privilegio, que no sucedía nada desde el punto de vista, no había una sanción legal por no ofrecer una propuesta a un acreedor con privilegio y que si yo ofrecía una propuesta a un acreedor privilegiado y luego no obtenía las mayorías, no devenía en quiebra indirecta. ¿Qué pasa entonces con estos acreedores que tienen privilegio a los cuales no se les hizo ninguna propuesta? Bueno, el artículo 57 me da la respuesta y me dice que estos acreedores con un privilegio van a tener dos opciones. Pueden ejecutar su sentencia de verificación porque ellos van a continuar con este crédito originario que nacía de la sentencia porque en relación a ellos no hubo ninguna propuesta y consecuentemente no hubo ninguna homologación de acuerdo. Entonces continúan con ese crédito que nació en la sentencia de verificación. En función de este artículo 57 van a poder ejecutar esa sentencia de verificación o, en caso de incumplimiento por parte del deudor, van a poder solicitar la quiebra. Ojo, en este caso no me estoy refiriendo a una quiebra indirecta, sino a una quiebra pedida por acreedor, que es aquella que está regulada en el artículo 80, segundo párrafo. Bueno, por último, una vez que se homologa el acuerdo, debemos tener en cuenta que el artículo 59 regula lo que se llama la conclusión del concurso.
Sin embargo, es un poco anticipado hablar de conclusión del concurso. ¿Por qué? Porque ¿cuándo voy a tener efectivamente concluido el proceso? Cuando el acuerdo que fue homologado por el juez haya sido cumplido. Hasta tanto no haya cumplimiento de acuerdo, no puedo decir que concluyó el proceso. Entonces, cierta doctrina ha considerado que cuando la ley o el artículo 59 se refiere a la conclusión, sería como una conclusión inconclusa, que lo único que estaría estipulándose en este momento es el cese de intervención de la sindicatura, el cese de aplicación de los artículos 15 y 16, pero va a continuar la inhibición general de bienes durante toda la etapa de cumplimiento del acuerdo e incluso también va a continuar la competencia judicial, el fuero de atracción, y va a continuar el control, por ejemplo, a través del Comité de Control de Cumplimiento de Acuerdo. Esta sentencia de conclusión inconclusa, como se le ha llamado, se va a publicar por un día en el Diario de Publicaciones Legales y de amplia circulación. Bueno, con esto entonces se concluiría esta etapa del proceso del concurso preventivo y quedan dos cuestiones que son muy importantes también de analizar. Por un lado, la nulidad del acuerdo preventivo y por otro lado, el incumplimiento del acuerdo. Bueno, con relación a la nulidad del acuerdo es la posibilidad que van a tener ciertos acreedores de solicitar que ese acuerdo que ya fue homologado por el juez sea declarado nulo y en consecuencia se caiga el acuerdo y se declare la quiebra del concursado. ¿Quiénes son los que van a estar legitimados para solicitar la nulidad del acuerdo que está homologado? Van a estar legitimados todos aquellos acreedores que están comprendidos en el acuerdo. Y cuando yo hablo de acreedores comprendidos en el acuerdo, no me voy a limitar a los que tenían derecho a voto, a los que votaron, a los que participaron en él. Todos los acreedores comprendidos en el acuerdo hace alusión a lo que recién expliqué respecto del efecto erga omnes que tiene ese acuerdo y se está refiriendo a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso que van a estar entonces incluidos en ese acuerdo preventivo. Entonces, todos los acreedores comprendidos en el acuerdo están legitimados para interponer la nulidad o solicitar que se declare la nulidad de este acuerdo que fue homologado. ¿Cuál es el plazo? Es un plazo de caducidad de 6 meses que se computa desde que se dictó la homologación del acuerdo preventivo. ¿Y cuáles son las causales? Para poder solicitar la nulidad tiene que haber dolo. Es fundamental que esté presente el dolo a los efectos de solicitar esta nulidad. ¿Y dolo para qué? Dolo para exagerar el pasivo, para ocultar o exagerar el activo, para reconocer o aparentar privilegios y para constituirlos ilícitamente. Estas serían las 4 causales de nulidad. Dolo para exagerar el pasivo, ocultar o exagerar el activo, reconocer o aparentar privilegios y constituirlos ilícitamente. Como vemos, las 2 primeros causales, exagerar el pasivo y ocultar o